Adelante, hermano. Que el Señor les bendiga a todos mis queridos hermanos. Gracias por esta preciosa oportunidad. Tenía tantas ganas, el hermano Ulises, el hermano Rafa, de conocerles, de poder compartir con ustedes una rica actividad, y gracias por este tiempo que tenemos frente a la palabra de Dios. Sé que el enfoque de esta reunión es netamente evangelístico, pero he elegido una enseñanza que también va a traer edificación al pueblo de Dios, va a traer instrucción a los cristianos para poder evangelizar, y si eres inconverso, si todavía no te has rendido a Cristo, también este mensaje es para ti. Así que quiero invitarle, por favor, mi querido hermano, mi querida hermanita, si podemos ir al Evangelio de Juan. Vamos a estar considerando Juan 3, 30. Juan capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 30 al versículo 36. Para que todos busquemos en nuestra Biblia, puede tomar apuntes, podemos prepararnos para poder escuchar la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que es más cortante que espada de dos filos. Vamos a leer el texto bíblico. Y note muy bien, porque la pregunta que vamos a estar respondiendo es: ¿cuál es nuestra condición espiritual para aquellos que están sin Cristo? ¿Cuál es tu condición espiritual? Por si acaso te digo también, si estás con Cristo, también, ¿cuál es tu condición espiritual? Medita, reflexión. Vamos a leer. Dice Juan 8, versículo 30 en adelante: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, note bien las palabras ahora: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Vamos a mirarlo. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Volvamos un poquito atrás y note muy bien que el contexto nos sitúa Jesús predicando en Capernaum. En ese momento Jesús está presentando un mensaje poderosísimo, un mensaje de conversión, y dice el versículo 30, por eso quise comenzar en verso 30, porque cuando Jesús comienza a predicar la palabra, dice: muchos creyeron en él. Note bien, la gente está creyendo en Jesús, la gente está aceptando el mensaje de Jesús, muchos se están identificando con Jesús, creen en él. ¿Ok? Lo entendemos, ¿cierto? La gente está creyendo a Jesús, porque el versículo 31 comienza diciéndonos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, este mensaje no era para todos. Este mensaje era para los que han creído en el nombre de Jesús. Vaya viendo el proceso que yo voy a estar marcando en diapositivas futuras. Vea el proceso que Jesús nos está mostrando, el proceso de la conversión, el proceso de la transformación, el proceso de la renovación, para que la verdad pueda hacernos libres del pecado. Nota muy bien, todo comienza con la fe. Muchos creyeron en él, pero nótalo muy bien, ¿cómo podemos llegar a creer en Jesucristo? Dice versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note el proceso. Creemos en Jesús.
Todo comienza por la fe. ¿Cómo podemos tener fe? Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Sabemos que la fe genuina, sabemos que la fe sincera, si quieres tener una fe sólida en Jesús, esta fe se logra a través de la permanencia. Permanecer significa, en este caso, estar constante. Permanecer significa estar firme. Permanecer significa, en este caso, algo de firmeza, de estabilidad, de solidez. Si ustedes están sólidos en mi palabra, si ustedes se agarran firmemente a mi palabra, entonces algo va a suceder. Dice versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Date cuenta. Creemos en Cristo, permanecemos en su palabra, nos convertimos en verdaderos discípulos. ¿Me está diciendo Jesús que hay discípulos que no son verdaderos? ¿Me está diciendo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos? ¿Eso significa que hay discípulos que son tal vez falsos? ¿Cómo yo puedo saber si soy un verdadero discípulo de Jesús? En el texto, Jesús me diría, si tú permaneces en mi palabra. Si tú permaneces en mi palabra. Porque si usted permanece en su palabra, entonces tú eres un verdadero discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, conocemos la verdad y la verdad os hará libre. Ya vimos libre de qué, ¿cierto? Note muy bien. Note muy bien. ¿Libre de qué? Nos dice en Juan 8, en el verso 34. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Cuál es la esclavitud? ¿Cuál es la esclavitud más opresiva, más dura, más terrible que existe en este mundo? ¿Cuáles son las cadenas más restrictivas que existen en este mundo? Son las cadenas del pecado. Jesús ha venido para darnos libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya vamos a volver a ese pasaje, no me lo salté. Solamente estoy llamando la atención a este proceso. ¿Cómo estamos? La pregunta del comienzo, ¿cómo estamos nosotros si no nos hemos unido a Cristo, si no hemos conocido la verdad de Cristo, si no somos discípulos de Cristo, esclavos del pecado? Dice este pasaje. Somos esclavos del pecado, esclavos que necesitan libertad, esclavos que necesitan instrucción, esclavos que necesitan una palabra, una orientación, una guía, una enseñanza. Esclavos del pecado. ¿Cómo está la gente hoy día sin Cristo? Es esclava del pecado. No, si Dios es bueno, yo no creo que mande a nadie al infierno. No, si Él va a perdonarlo a todo. Indulto presidencial. Él los va a perdonar a todo. Si no solucionamos el problema del pecado, si no conocemos la verdad, mire, ve el proceso que Jesús nos está presentando. Creemos en Cristo. Mire cómo está clarito el proceso de la conversión. ¿Cómo podemos llegar a tener vida eterna? ¿Cómo podemos tener el perdón de los pecados? ¿Cómo podemos tener la salvación de nuestra alma? Ve el proceso aquí en Juan capítulo 8. Note muy bien el proceso que Jesús me está mostrando en este pasaje. Creemos en Cristo. Ellos creyeron en Jesús. Ellos escucharon la palabra de Jesús y creyeron. Pero no solamente eso. Ellos permanecieron en su palabra. Ellos quisieron seguir firmes en la palabra. Ellos quisieron abrazarse, agarrarse firmemente en la palabra de Jesús. A través de la palabra, ellos se convirtieron en verdaderos discípulos. Un discípulo, ¿qué es un discípulo, mi querido hermano?
Un discípulo, en este caso, es uno que sigue el ejemplo de otro. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es uno que sigue los pasos de su maestro, ¿cierto? En este caso creemos en Jesús, permanecemos en la palabra de Jesús, nos convertimos en seguidores de Jesús y en ese momento conocemos la verdad. Y tal vez tú te estás preguntando, ¿cuál es la verdad? Y la gente va a decir automáticamente, no, si la verdad es Cristo, porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Jesús es la verdad. Pero nótalo muy bien que la verdad en este pasaje no está hablando directamente de la persona de Jesús. ¿Por qué sé eso yo? Porque ellos ya creían en Jesús. Porque ellos ya conocían la palabra de Jesús, pero todavía les faltaba algo. Algo les faltaba a ellos. Aunque creían en Jesús, recuerda, 8:30, 8:31, ellos ya creían en Jesús, 8:31, ellos ya permanecían en la palabra de Jesús, pero todavía ellos no conocían la verdad. Eso significa que la verdad es mucho más que Jesús, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. O sea que en la Biblia hay una sola verdad. La palabra de verdad, también dijo Efesios 1:13. La palabra de verdad, la palabra de salvación, la palabra que nos salva, la palabra que nos sella con el Espíritu Santo. Existe una verdad que nos puede hacer libres. Quinta etapa del proceso, la verdad que nos hace libres del pecado. ¿Me estás diciendo, hermano Luis, que estoy preso? ¿Me estás diciendo que estoy esclavizado? ¿Me estás diciendo que estoy en prisión? Déjame decirte que sí. Si no has obedecido a Cristo, si no estás permaneciendo en la palabra de Cristo, si no eres un verdadero discípulo de Cristo, si no has conocido la verdad que nos hace libres del pecado, déjame decirte que estás preso en los delitos y pecados, estás esclavizado. Estás totalmente encadenado. ¿Cuánta gente hoy en día está encadenada? Mire si esto es grave, mi querido hermano. Es tan grave que si usted mira el pasaje allí, en Juan capítulo 8, mire lo que sucede. Por ejemplo, versículo 43, mire, 43 en adelante, mire, si esto es tan grave en Juan capítulo 8, esto es tan grave que Jesús está hablando, Jesús está predicando a la gente, Jesús está convirtiendo a muchos, pero nótalo muy bien con las palabras de frustración de Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué la gente hoy día no quiere escuchar el mensaje de Jesús? ¿Por qué hoy día la gente no quiere ser verdadero discípulo de Jesús? ¿Por qué la gente hoy día no quiere permanecer en las palabras de Jesús? ¿Por qué la gente hoy día no quiere conocer la verdad de Jesús? Verso 44, mi hermano. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, Jesús me está llamando preso y ahora me está llamando hijo del diablo. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Si no has obedecido, si no has solucionado el problema del pecado en tu vida, si no has roto las cadenas del pecado en tu vida, si no has obedecido a esta verdad que te hace libre del pecado en tu vida, déjame decirte que estás en la más cruda prisión. Déjame decirte que estás bajo el poder del enemigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Mira, todo tiene que ver con la verdad. Ya dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora Jesús dijo también, y no ha permanecido en la verdad. El diablo no ha permanecido en la verdad. Y por eso la gente hoy día no escucha la verdad, no permanece en la verdad, no permanece en la palabra del Señor. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Te vas dando cuenta? El proceso de la conversión. El proceso de la conversión.
Todo comienza con creer. Creemos en Jesús. Aprendemos de su palabra. Permanecemos, tenemos hambre. Dame más, dame más, dame más. Queremos palabra del Señor. Queremos palabra de Jesús. Eso me convierte en un seguidor. Comienzo a seguir a Cristo. Quiero caminar junto a Él. Quiero vivir por Él. Quiero seguir sus pasos. Quiero seguir sus huellas. Eso me lleva a conocer su verdad. Y esta verdad me ayuda a ser libre, libre del pecado. Y dice 8:35 para animarte. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién quieres ser tú en la historia, mi querido hermano? ¿Quieres ser esclavo o quieres ser hijo? ¿Quieres estar siempre en las cadenas y en la prisión del pecado? Controlado por el enemigo, bajo el poder del enemigo, como padre, en este caso, y tú como un hijo de Satanás, el diablo. ¿O quieres ser libre? Libre del pecado. Si ya has obedecido al evangelio, déjame decirte que tenemos que seguir luchando con el problema del pecado en la vida. Pero si no has obedecido el evangelio, este mensaje es para ti. ¿Eres verdaderamente libre del pecado? ¿Soy verdaderamente libre del pecado? Según lo que vemos en este pasaje, necesitamos conocer la verdad. Esa verdad que nos hace libres del pecado. Necesitamos conocer esa verdad que rompe las cadenas, que rompe los barrotes de la prisión del pecado. ¿Conocemos esa verdad? Esa es la pregunta que quiero dejarte. Esa es la pregunta que quiero apuntar en este momento. ¿Conocemos la verdad que nos hace libres del pecado? Ya que el pecado nos pone lejos de Dios. Dice su palabra que el que no creyere será condenado en el infierno. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Alejado de Dios, esclavo del pecado, bajo el poder del diablo, un hijo del diablo, bajo el poder del enemigo, muerto en delitos y pecados, extraviados, extranjeros, advenedizos. ¿Cómo podemos? Déjame explicártelo bien. ¿Cómo podemos solucionar el más grave problema que tenemos, que es el pecado? ¿Y cómo podemos llegar plenamente a Dios? Su palabra nos ha mostrado un proceso, un plan de salvación. Y nótalo bien. Es un paso, es una escalera que consta de 5 peldaños espirituales. ¿Cómo llegamos en Juan 8 a Cristo? Esclavos, perdidos, bajo el poder del diablo, personas completamente expuestas al poder del enemigo. El diablo se enseñorea de nosotros, el diablo nos hace caer. Pero como dijimos en la lección,
Todo comienza con oír. Todo comienza con escuchar el mensaje correcto. Oímos el evangelio, oímos la palabra verdadera. Así viene la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Y comenzamos a avanzar en la escalera espiritual. Oímos el mensaje de Jesucristo y comenzamos a escapar de las llamas del infierno. Ese mensaje impacta profundamente, como dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere va a ser salvo. Creemos en el evangelio. Recuerde que Jesucristo en Marcos 16, ¿se acuerda lo que dice la palabra del Señor? Marcos 16, versículo 15. Texto muy conocido que siempre tenemos que releer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere. Y la pregunta que yo tengo que hacerme, ¿el que creyere a qué cosa? El que creyere al evangelio. Porque ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que le estamos mostrando a la gente. Eso es lo que le decimos al pecador. Cristo murió por tus pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. La gente tiene que oír este mensaje, la gente tiene que creer este mensaje. Eso va a provocar un impacto en tu vida. Eso te va a llevar a arrepentirte. Eso te va a llevar al arrepentimiento. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en el Areópago? Yo me recuerdo. Hechos 17, versículo 30. Dice la Escritura. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Oye el evangelio, cree el evangelio, arrepiéntete de tus delitos y pecados. Si has ofendido a Cristo, este es un buen momento para reconciliarte con Dios. Si has pecado contra Dios, si no estás viviendo de la manera correcta, si estás viviendo en los delitos y pecados, déjame decirte que si no te arrepientes, vas a caer en el fuego, en la llama del infierno. Por eso te estamos predicando el evangelio del reino, por eso te estamos invitando a creer en este evangelio, por eso te estamos invitando a arrepentirte de corazón de tus pecados. Ese es el plan de salvación. Esto va a provocar algo en ti. Algo va a suceder en tu mente. Algo va a pasar en tu corazón. Algo va a suceder en tu boca. Romanos capítulo 10. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuarto paso del plan de salvación. Confesamos nuestra fe en Jesucristo. Oímos, creemos, nos arrepentimos, confesamos. Y como nos dice Marcos capítulo 16, versículo 16, o como nos dice Hechos capítulo 2, versículo 38, nos bautizamos para unirnos a Cristo y su evangelio, para que la verdad nos haga libres, para romper las cadenas del pecado, para botar la muralla de separación que nos separa y nos divide de Dios. Pedro lo dijo en el día de Pentecostés, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya lo dijo Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
¿Quieres ser salvo, mi querido hermano, mi querida hermanita, oyente, tú que nos escuchas? Tienes que oír el evangelio, tienes que creer al evangelio, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que confesar a Cristo y bautizarte en obediencia a la verdad. De esa manera vamos a llegar. De esa manera vamos a llegar a Dios. Su palabra inspirada nos dice, Hechos capítulo 22, versículo 16. Recuerda que estas fueron las palabras que Ananías, el varón de Dios, les dijo a Saulo de Tarso. En ese momento, el perseguidor, el blasfemo, el injuriador. ¿Cuáles fueron estas palabras? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quieres tener perdón de pecados? ¿Quieres tener una nueva vida con Cristo? ¿Quieres, en este caso, comenzar una nueva vida con el Señor? Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermanita, mi querido oyente, oyamos la verdad, oyamos el evangelio, creamos en él y seamos bautizados para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Si tú ya eres cristiano, como sé que la mayoría de quienes están acá ya han obedecido la verdad, déjame animarte para que el pecado no gane ventaja en tu vida. No caigas nuevamente en la prisión del pecado, de la práctica del pecado, de la esclavitud del pecado. Arrepiéntete. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Si tienes que reconciliarte con Cristo, reconcíliese con Cristo. Pero no permitas que el enemigo gane ventaja. Recuerda que el diablo es el homicida, es el ladrón, es el mentiroso. El diablo es el que no ha permanecido en la verdad. Nosotros somos de la verdad. Nosotros debemos permanecer en la verdad. Nosotros debemos andar en la verdad. Somos el pueblo de Dios. Así que quiero animarte, mi querido hermano, mi querida hermanita, con este mensaje de salvación. Si hay alguien que en este día no ha obedecido el evangelio, si hay alguien en este día que quiere reconciliarse con Dios, que quiere arrepentirse de sus pecados, que quiere confesar su fe y ser bautizado, te invito que sin demorar, como Saulo lo hizo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Que nada te detenga para tu salvación, que nada te detenga para que hoy día puedas descansar, que puedas poner tu cabecita en tu almohada y poder descansar y estar relajadito de saber de que tienes el perdón de los pecados, de que estás reconciliado con Dios, de que estás en paz con el Señor, de que no hay nada que se interponga entre tú y tu salvación. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este precioso momento de estar frente a su palabra. Y para aquellos que esta lección fue útil como orientación para evangelizar, espero que haya sido útil. Para aquellos que tal vez le va a remover en cuanto a su pecado, arrepiéntase, cambie, pídale perdón a Dios, póngase a cuenta con Él. Y si tú todavía no has obedecido la verdad, te animo, que no pase esta noche, no vayas a dormir estando en la perdición, en la condenación y en el fuego del infierno. Obedezca la verdad, porque la verdad es el único poder que puede hacernos verdaderamente libres. Comuníquese con mi hermano Ulises, con mi hermano Rafael, con aquellos hospedadores de esta plataforma, de esta sala, y dígale, hermano, quiero obedecer la verdad, quiero cambiar mi vida. Ya no quiero andar más en la esclavitud del pecado. Ya no quiero estar más muerto. Ya no quiero estar más bajo el poder del diablo. Quiero estar bajo el poder de Cristo. Quiero convertirme a Cristo. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias por la oportunidad, mis queridos hermanos.